Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. Quiero esta mañana comenzar a platicar con ustedes sobre un asunto que me ha inquietado profundamente en cuanto a nuestros matrimonios. Y no sé si esto será el caso de algunos de ustedes, pero sí sé que es un asunto que a menudo sale a colación cuando hablamos sobre la permanencia del vínculo matrimonial. Me estoy refiriendo a la estadística que muchos de ustedes han oído y que es muy popular en el ámbito de la consejería matrimonial. La estadística a la cual me refiero es la que afirma que el 50% de los matrimonios acaban divorciados. Asistí este año a una conferencia de pastores bastante excelente, y allí recibí un libro que ha resultado ser una fuente excelente de información y de inspiración. El nombre del libro es Las Buenas Noticias sobre el Matrimonio, escrito por la señora Shaunti Feldhahn. Y allí ella nos clarifica a varios de nosotros los mitos que hemos oído y hemos ayudado a propagar acerca del fracaso de los matrimonios. Allí ella nos comparte una conversación que tuvo en el proceso de buscar información correcta para un artículo que iba a escribir, precisamente sobre el tema de la alta frecuencia de los divorcios. Y la pregunta fue sobre cuál es el promedio exacto de divorcios. Y la respuesta que le dio la reputada experta sobre matrimonios y divorcios la dejó aún más confundida. Ella le respondió: nadie lo sabe. Y continuó diciéndole que todo dependía de lo que uno quiere decir con la frase promedio de divorcios. Hay muchos tipos diferentes de promedios de divorcio, dijo ella. También hay muchos diferentes encuestas de diferentes grupos de gentes. Hay diferentes modos de averiguar hoy el promedio de divorcios y de proyectarlos para el futuro. Todos dicen cosas diferentes. No hay manera de saber el promedio exacto. Y la señora Shaunti siguió presionándole y le preguntó: ¿y qué dice la Oficina del Censo Nacional? Ustedes saben que en este país cada 10 años se toma un censo. La respuesta fue que la Oficina del Censo Nacional dejó de proyectar el promedio de divorcios en el año 1996. Y esas estadísticas hasta ese momento estaban basadas en los aumentos de divorcios, pero ahora los divorcios han disminuido. Shaunti nos decía que no escondió su sorpresa. ¿El promedio de divorcios ha disminuido?, le preguntó. Y en realidad, y le dice, pero es aún alrededor del 50%, ¿verdad? Después de todo, he oído por años que la mitad de los matrimonios acaban en un divorcio. En verdad, le respondió la experta, el promedio de divorcio nunca ha llegado al 50%, ni ha llegado cerca de eso. Tal vez está cerca del 30 o del 40%. Nadie lo sabe. Así es, mis estimados radioyentes. Eso que les he leído y la experiencia de la vida de matrimonios que conozco, que llevan más de 30, 40 o 50 o 60 años de casado, me ha impulsado a escribir sobre el tema de los factores que ayudan a la permanencia del vínculo familiar. Y como botón de muestra les diré que este sábado pasado, 2 de agosto, celebramos junto a mi esposa 45 años de vida matrimonial. Y gracias a todos quienes han orado por nosotros en la iglesia Kilder, la iglesia Corland, la iglesia Central, la iglesia Misionera y ahora la iglesia Unidos por Cristo. Además de nuestros ministerios por muchos años en Radio Moody y ahora en Radio Visión. Así que hagamos una pausa antes de entrar
más profundamente sobre este tema de la permanencia de los divorcios, de los matrimonios. Recuerde que para ser parte de Radiovisión y para tener su propio programa, puede llamar al 773-481-2554. Tener su propio programa en Radiovisión es la gran oportunidad de hoy. 773-481-2554. 773-481-2554 y sea parte de Radiovisión. Pastor Jorge, gracias por su compañía aquí, por el control aquí de la transmisión. Pero quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted ahora sobre este tema de la manera como hemos nosotros promovido y compartido la información que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio? Y no sé si conoce algunas personas que han permanecido casados por muchos años. ¿Qué nos puede decir aquí a la audiencia? Híjole, pues son estadísticas que alarmantes, ¿no? En cuanto a los divorcios, pero gracias a Dios porque siempre hay gente como usted en este caso y personas, personalmente yo conozco muchas personas que realmente continúan a pesar de los sacrificios, a pesar de las situaciones difíciles que han pasado en la vida y es una gran bendición, son un testimonio, ¿no? Para nosotros que realmente nosotros, mi esposo y yo llevamos 26 años, ¿no? Pero ahí vamos y es una gran bendición. Realmente yo creo que todo esto se debe a cuestión de decisión, ¿no? Es determinación, es el poder soportarnos en nuestras debilidades, nuestros defectos, saber de que no somos perfectos, ¿verdad? Y que mi cónyuge no va a ser perfecto. Yo creo que muchos batallan en eso, ¿no? Porque me ha tocado ver también, así como conozco personas que tienen tantos años en el matrimonio, también me ha tocado. Precisamente antier estaba hablando con un joven, aunque estábamos platicando por Facebook. Él duró un mes de casado, o sea, triste, ¿no? La situación, se separaron y ya, porque no quisieron seguir, no quisieron luchar, no quisieron batallar, ¿no? Y el matrimonio, yo pienso que es eso, es es una guerra, pero se tiene que luchar muy sabiamente, no dejando que sea Dios el centro de todo eso. Muy bien, muchas gracias, pastor. Seguimos entonces con nuestro tema de hoy. Las primeras recomendaciones que les voy a dar provienen de un artículo escrito en el año 2006 en la revista Vida Familiar bajo el título de 10 ideas para ayudar a que su matrimonio dure por toda la vida, y con un subtítulo muy llamativo: consejos por parejas que han estado casados por más de 50 años. Así que los que están recién casados, y si ese es el caso suyo, esté recién casado, o quienes estén en vías de casamiento, presten mucha atención a estos consejos. Les leeré primeramente la lista completa que aparece en este artículo y luego los veremos uno por uno con mayores detalles. Así que aquí viene la lista, si usted quiere anotarlo. En primer lugar, ustedes necesitan a un Salvador. Número 2, manténganse comprometidos entre sí. 3, ore por su cónyuge. 4, perdónense. 5, dense cuenta que no hay tal cosa como un perfecto marido ni una perfecta esposa. 6, tengan fe que Dios sabe lo que está haciendo. 7, tengan fe que Dios da gracia y dirección en tanto confían en Él. 8, van a tener que hacer concesiones, van a tener que ceder mutuamente. Número 9, sean objetivos y eviten el emocionalismo en sus decisiones. Y número 10, ame a su esposo, ame a su esposa. Hasta aquí estos 10 consejos de la revista Vida Familiar. Veamos por separado algunos de ellos y comencemos primeramente con el que acabamos de mencionar. El número 1, dijimos primeramente que como pareja de marido y mujer, ustedes dos necesitan a un Salvador.
La señora Mona Sproul da este consejo y añade su propia experiencia personal. Ella dijo: no nos dimos cuenta que éramos dos pecadores que se casaban, dos personas muy pecadoras que necesitaban a un Salvador. Y eso a veces lo olvidamos en medio de nuestro enamoramiento, en medio de nuestra idea de que todo va a salir bien, y como algunos dicen, contigo, si te quiero, contigo pan y cebolla. Entonces de esa manera se olvidan de que son dos personas imperfectas, dos personas pecadoras que van a enfrentarse a la vida ahora juntos, y además de enfrentarse a la vida, de todos los problemas de la vida misma, van a agregarse los problemas que ocurren dentro de su propio matrimonio. Recuerdo haber leído el testimonio de una señora hablando acerca de su esposo David, y dice que mientras estaban saliendo juntos, ella pensó que había encontrado a su príncipe azul, que encarnado ahí junto a ella. Hacía un montón de cosas maravillosas por ella, la llevaba a citas románticas, salían juntos, y él prestaba mucha atención a las historias que ella quería compartir con él. Y una de las cosas que más le impresionó a ella fue que a él realmente le gustaba el fútbol americano, pero mientras estaban saliendo, jamás, quizás una sola vez, se sentó ahí a mirar un partido de fútbol americano mientras estaban saliendo. Pero se recuerda lo que dice el doctor Chapman ahí en su libro Los 5 lenguajes del amor, donde dice en uno de sus capítulos: ¿y qué le pasa al amor después de la boda? Bueno, todo cambió. Después de su boda, que ocurrió allí en el mes de septiembre, y en el mes de septiembre, los que conocen del fútbol americano, es el tiempo en que está más activo. Los partidos ocurren ahí todos los fines de semana. En el mes de septiembre ella se desilusionó completamente de él debido a la costumbre que tenía de sentarse por horas y horas mirando los partidos, y durante la semana sentarse por horas y horas sacando estadísticas y encuestas. Y la verdad, ella quedó totalmente desilusionada y totalmente afligida, y tuvo que ir a pedir consejería, porque ella había tenido una ilusión y se había casado con su ilusión, en realidad, en lugar de casarse con una persona que era imperfecta, que tenía sus hábitos, sus malos hábitos. Y recuerdo también que eso ha ocurrido en tantos matrimonios, y a lo mejor ha ocurrido en el suyo. La verdad es que ella se había casado con un hombre pecador, y él se había casado con una mujer pecadora, porque cuando se le dio a él la oportunidad para que hablara allí en la consejería, él también dijo en esa conversación con el consejero: yo nunca había conocido que ella iba a ser así, reclamando todo, quejándose de todo, y mi vida ahora junto a ella ha sido un verdadero infierno. Entonces el pastor les aconsejó, el pastor les ayudó. David se había casado también con una pecadora. Los dos habían fingido, durante su enamoramiento y durante sus salidas, habían pretendido ser lo que verdaderamente no eran, porque querían tener a esa persona como compañera, a ese hombre como compañero. Como todos somos pecadores, todos necesitamos
perdón y gracia en nuestras relaciones los unos con los otros. Todos nosotros debemos practicar lo que creemos. No podemos vivir solamente con la pretensión de ser cristiano, con la pretensión de ser una persona responsable. Cuando cuando ya la relación se oficializa, a veces hay cambios radicales porque ha habido fingimiento durante el tiempo del enamoramiento. Recuerdo varios casos, recuerdo el caso de Alex y de Sandra, que durante el tiempo de noviazgo, él la atendió de una manera muy especial, le respetó, le trató con mucho cariño y pasó por todo el proceso de consejería prematrimonial. Y le dimos la consejería prematrimonial, le hicimos exámenes, tuvieron que pasar encuestas, tuvieron que leer libros y verdaderamente la relación, tristemente, de Alex y de Sandra duró solamente unos pocos meses, porque pronto después de casarse, ella se dio cuenta que su marido, para quien ella como una señorita cristiana se había cuidado por tantos años, su marido era un hombre bisexual que tenía relaciones con mujeres y tenía relaciones con hombres. Por lo tanto, ella se sintió totalmente destruida y no pudo manejar esa situación. Y lamentablemente, a pesar de la consejería, a pesar del arrepentimiento y de la confesión, del arrepentimiento y la promesa de no seguir esas prácticas, lamentablemente ese matrimonio de Alex y de Sandra terminó en el divorcio. No he oído nada más de Alex, pero sí sé que Sandra conoció tiempo después a su nuevo esposo. Ya llevan muchos años de casados, tienen hijos ya mayores, pero ahí quedó la herida de un hombre que había fingido ser lo que no era y terminó su primer matrimonio en un verdadero fracaso. Bueno, hagamos entonces una breve pausa antes de continuar con nuestro estudio. No te pierdas tu programa. Este es tu tiempo. Con los pastores Gregorio Gallegos y Jorge Fuentes, de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana, aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Radio Visión Chicago, la frecuencia que te bendice. Te invita a visitar nuestros enlaces de transmisión en audio y video. Visítanos en el www.radiovisionchicago.com, MrStream.net, Ustream.tv, RedDeOraciónUSA.com, ComunidadCevida.com, CocaRadio.com, TuneIn.com, Streaminda.net. Recuerda que también estamos en las redes sociales como Facebook y Twitter. Si te perdiste un programa, puedes accesarlo a través de youtube.com. Radiovisión Chicago, llevando la radio a otro nivel. Gracias por tu sintonía. Sobre este tema, quizás necesitamos hacer una serie de preguntas. Necesitamos conversar un poco acerca de esta situación. Usted se dio cuenta entonces que en esa conversación o en esa experiencia de esta pareja norteamericana, acostumbrado él a mirar el fútbol americano, en realidad durante sus salidas, durante su noviazgo, en esa etapa del enamoramiento, él fingió ser lo que no era. Y lo mismo sucedió con Sandra y con Alex. Y también hay otros casos.
A veces tratamos en realidad de evitar que un matrimonio termine en un fracaso, termine en un divorcio. Pero además de eso, les debo recordar que durante toda esa conversación, durante toda esa consejería, durante todo ese tiempo de oraciones, cuando se pide por la felicidad de esa pareja, cuando la pareja realmente tiene su experiencia, su experiencia de cariño bajo los mandatos de la palabra de Dios, es muy importante la honestidad. Es muy importante que ambos muestren lo que verdaderamente son y que no tengan solamente como propósito de su vida el ganarse el cariño de esa mujer o ganarse el cariño de ese hombre. Recuerdo el caso de José que oraba. Él era un joven cristiano ya más o menos en los 20 años y quería casarse, y en verdad había encontrado en la iglesia una muchacha que le gustaba mucho, que se llamaba María, y entonces él oyó en un mensaje que debemos pedir a Dios que haga su voluntad y que le oremos por la voluntad de Dios en el futuro matrimonio. Y me recuerdo que José oraba y pedía a Dios que le guiara y le decía: Señor, concédeme tú la mujer que tú tienes preparada para mi vida, concédeme a esa mujer. Y le insistía: pero que sea María, pero que sea María. Y entonces ahí vino el fracaso de su matrimonio, porque en realidad no estaba buscando la voluntad de Dios, sino que estaba buscando que Dios aprobara su propia voluntad, su propia decisión. Yo le quiero hacer una pregunta entonces a usted, no importa los años que lleve de casado, ¿cómo está su matrimonio en nuestros días? Si lleva 5, 10, 15, 20 años de casado, ¿de qué manera su matrimonio ha resultado ser más fuerte, ha resultado ser mejor a través de los años? ¿Cómo se ha fortalecido su matrimonio bajo el reconocimiento de que usted es una persona imperfecta y que ella es una persona imperfecta? Así que ese punto es sumamente importante, pero no solamente el reconocer que somos imperfectos, sino también el reconocer algo todavía muy serio que se llama pecado, el reconocer que somos pecadores. Yo soy un pecador, mi esposa es una pecadora, usted es un pecador, su pareja es una pecadora. Así que eso es necesario, porque la Biblia nos recuerda que debemos reconocer que somos pecadores. Dice la palabra de Dios hablándonos acerca de la realidad del pecado, que si nosotros reconocemos que somos pecadores, en realidad recibimos la bendición, el consejo, la ayuda, la compañía de Dios. Pero dice que si nosotros decimos, ahí escribiendo el apóstol Juan en su primera carta, si nosotros decimos que no tenemos pecado, si alguno de nosotros dice que no es un pecador, dice la palabra de Dios que hacemos a Dios mentiroso, porque Dios claramente muestra a través de su palabra de que cada uno de nosotros es un pecador. Dice la palabra de Dios en la Escritura por el apóstol Pablo de que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora algunos de ustedes van a decir, claro, el vecino es un pecador. O algunos de ustedes va a decir, oh no, el hombre que se casó con mi hermana es un pecador. Oh no, esa mujer es una pecadora. Nunca la he visto ir a la iglesia. Bueno, recuerde, mi amigo y mi amiga que va a la iglesia, usted también es un pecador. Usted también es una pecadora. Y la gran diferencia es que como un hombre pecador, como un cristiano que es pecador, como una cristiana que es pecadora, la gran diferencia es que usted tiene un gran recurso,
usted tiene un gran recurso, y ese recurso, la palabra de Dios lo muestra claramente cuando dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Cuando usted está en Jesucristo el Señor, usted tiene la sensibilidad, usted tiene el reconocimiento de sus fallas, de sus pecados, de sus errores, de su carácter, de su personalidad, de su temperamento. Usted no le echa la culpa a la otra persona todo el tiempo. Usted no dice esto soy porque tú eres así. Si no me hubiera casado contigo, habría sido más feliz. Si no me hubiera casado contigo, yo habría alcanzado muchas otras cosas. Y contigo ahora soy un fracaso. Esa es una manera negativa de acercarse a la relación matrimonial. La permanencia de los matrimonios que han durado años y años y duran años y años de casado, son matrimonios que reconocen sus propias imperfecciones y aceptan las imperfecciones de la otra persona. Entraremos a ver la otra recomendación que encontramos para nosotros los cristianos. Y la recomendación que queremos compartir con ustedes, que permanezcan unidos, permanezcan comprometidos el uno al otro, que el amor, que recuerden que el amor no es un sentimiento, sino que el amor es un compromiso, y que no importa lo que suceda, usted tiene que quedarse al lado de su ser querido, usted tiene que quedarse al lado de su esposo y de su esposa. Hacemos una pausa musical antes de terminar en oración. Amado Dios, te damos las gracias por los matrimonios que han durado años y años de casados, que han podido pasar tiempos difíciles, tiempos amargos, y han superado, Señor, los escollos, poniendo la fe en ti. También, Señor, clamamos por aquellas personas cuyos matrimonios se han destruido. Y te rogamos, Señor, que la paz de Jesucristo, que sobreabunda y que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, el Señor, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. La música que pasó la prueba del tiempo.